Cuando se separaron, Lineta pensó con tristeza que hubiera preferido estar con él. Dejó que Josefina la convenciera para que comprara varios vestidos. También eligió una capa de noche, porque Josefina le dijo que esa noche iban a ir a la ópera. «Creo que es algo de lo que usted disfrutará tanto como yo», dijo Josefina. «Solo espero que mi marido se quede hasta el final». Lineta la miró sorprendida y ella le explicó. «Cuando vamos al teatro tiene la costumbre de salirse después del primer acto. Dice que puede adivinar lo que va a pasar después». «¿Y qué hace usted?», preguntó Lineta. «Algunas veces me quedo aunque él se vaya. Yo prefiero ver lo que sucede al final en lugar de adivinarlo». Ambas se echaron a reír, como si Josefina hubiera dicho un chiste. Lineta se preguntó si al conde le gustaría la ópera o si se aburriría. Cuando volvieron al palacio se sintió perdida porque no había señales del conde, y ella se ponía muy nerviosa cuando él no estaba presente. Se dirigió a su dormitorio. Solo cuando empezó a vestirse para la cena, él llegó a toda prisa. «¿Estás bien?», preguntó. «Sí, pero ¿dónde ha estado usted?», preguntó Lineta. «Estoy harto de cañones, mosquetes y pistolas», contestó él. «De hecho, me siento como un barril de pólvora a punto de explotar». Antes de que ella tuviera tiempo de contestar, él se había dirigido a su vestidor, donde Hunt le tenía ya el baño listo. «Va usted a la ópera esta noche, señoría», le informó Hunt. El conde lanzó un gemido. «Yo soporto solo un poco de música», dijo, «especialmente cuando estoy sentado en una silla dura». «Su señoría estará en el palco real», dijo Hunt, «con toda la pompa y el besamanos del caso». «Eso es lo que me temía», dijo el conde mientras se desnudaba. «Cuanto antes nos vayamos de aquí, mejor». Él había visto a Daguerre esa mañana. El intermediario le había prometido que saldrían las carretas hacia el castillo unas cuantas horas después de su conversación. «Luego irán a Calais», dijo el francés, «y deben llegar allí en 3 días». El conde calculó que si él y Lineta se marchaban al cabo de 2 días, llegarían más o menos al mismo tiempo. No tenía el menor deseo de quedarse en las Tullerías cuando sabía que desde el punto de vista de Lineta eso era peligroso. Además, ya sabía suficiente sobre Napoleón Bonaparte. Podía aconsejar al primer ministro o a cualquier otro estadista que hablara con él sobre qué tipo de hombre era. Cuando el conde estuvo listo, fue a llamar a la puerta de comunicación. Lineta le dijo que pasara. Vio que ya estaba lista. Se había puesto un vestido plateado que la hacía parecer un rayo de luna. Su pelo parecía tocado por esa misma luz y sus ojos, pensó él, brillaban como estrellas. «¿Estás lista?», preguntó de forma innecesaria. «Me alegro de que haya llegado», contestó ella. «Estaba preocupada por usted». «Te dije que no te preocuparas», contestó el conde. «A propósito, permíteme decirte lo hermosa que estás». Lineta emitió una pequeña exclamación de deleite y él dijo: «Debo disculparme contigo». «¿Disculparse?», preguntó ella. «Tenía la intención de comprarte algunas joyas hoy, así como un nuevo anillo de bodas, pero Bonaparte no me ha dejado solo ni un momento». «Yo le he echado mucho de menos», dijo Lineta con sencillez. «Bueno, los muebles ya están en camino», dijo el conde, «y eso significa que podremos irnos el miércoles». Comprendió por la expresión que apareció en la cara de ella que eso era lo que más quería oír. Mientras avanzaban el uno al lado del otro hacia el salón, pensó que la confianza ciega que Lineta tenía en él era muy conmovedora, aunque un poco restrictiva. «Pronto aprenderá a ser más independiente una vez que llegue a Londres», se aseguró a sí mismo. Tenía la impresión, sin embargo, de que durante algún tiempo al menos, Lineta se aferraría a él como su único amigo, su único refugio en un mundo extraño y aterrador. Conocieron a los invitados que iban a ir también a la ópera con ellos. Todos eran personas importantes, inteligentes, ingeniosas y muy sofisticadas. El conde pensó que debían asustar un poco a Lineta. Cuando un hombre pareció abrumarla con sus exageradas alabanzas y vio que éstas empezaban a inquietarla, acudió en su ayuda. Por fortuna la cena no consistía en muchos platos. Emprendieron la marcha en numerosos carruajes cómodos y elegantes. Debido a que el conde era el invitado de honor, Lineta y él viajaron con el primer cónsul y la señora Bonaparte. Varios soldados cabalgaban delante y detrás de ellos. Además, un grupo de guardaespaldas y asistentes los acompañaron hasta el palco real. El espectáculo fue excelente, igual a los que se representaban en el pasado cuando asistían el rey y la reina. El conde, sin embargo, no se sorprendió cuando, a la mitad del primer acto, Bonaparte empezó a parecer inquieto y por fin se puso de pie. No le importó que los intérpretes continuaran cantando en el escenario. El primer cónsul y su esposa, seguidos por el conde y Lineta, salieron del palco. Los encargados del teatro los despidieron con corteses inclinaciones de cabeza hasta que salieron del edificio.
Una vez más fueron escoltados por un nutrido grupo de guardaespaldas mientras descendían la escalinata para dirigirse a los carruajes. Napoleón Bonaparte y su esposa entraron en el carruaje primero. En ese momento el conde oyó a Lynetta emitir una leve exclamación de horror y sintió que su mano se aferraba con fuerza a la suya. Estaba temblando. Con la rapidez característica de él, la empujó hacia el interior del carruaje. Se sentó junto a ella, enfrente de sus anfitriones. A la luz que entraba por las ventanas, pudo ver que Lynetta estaba muy pálida y que había una expresión de terror en sus grandes ojos. Le cogió la mano y la oprimió con fuerza para darle valor. Entonces empezó a contar a Bonaparte un divertido episodio que había tenido lugar en la casa Carlton. Estaba dando a Lynetta la oportunidad de reponerse del susto que parecía acabar de tener. Aunque sus dedos seguían temblando, el conde comprendió, cuando llegaron a las Tullerías, que había logrado controlarse. Por fortuna, como Bonaparte tenía prisa por irse a la cama, la despedida entre ellos fue muy breve. A los 5 minutos de haber llegado al palacio, el conde y Lynetta estaban en su dormitorio. Él cerró la puerta y preguntó: «¿Qué es lo que te ha asustado tanto?» «Era Jacques Chagall. Estaba en la puerta del teatro». «Suponía que había pasado algo así», exclamó el conde. «¿Pero crees que te ha reconocido?» «Me miraba fijamente. Yo sé que me parezco mucho a mamá». «No puedes estar segura de que él pensara que eras tú», dijo el conde. Estaba tratando de reconfortarla, pero vio que el terror había vuelto a los ojos de Lynetta. «Prepárate para acostarte», le dijo con gentileza, «y hablaremos de eso más tarde. Veo que estás cansada, y cuando uno está cansado todo parece peor de lo que es». Comprendió que lo que había dicho no le servía de mucho consuelo a Lynetta. Cuando entró en el vestidor, decidió que cuanto antes se marcharan de allí mejor. Aunque Chagall no hubiera reconocido a Lynetta, esa ansiedad continua, ese constante temor, eran insoportables. «¿Ha sucedido algo esta noche, Hunt?», preguntó, mientras su ayuda de cámara le quitaba la ropa de etiqueta. «No mucho, señoría», contestó Hunt. «Ese ayuda de cámara inglés es demasiado curioso para mi gusto, aunque es un gran admirador de su señoría». «Dile lo menos que puedas», le aconsejó el conde. «Yo procuro mantener la boca bien cerrada», dijo Hunt. El conde volvió a la habitación de al lado, encontró a Lynetta sentada en la cama y comprendió que le estaba esperando. Hacía calor esa noche. Cuando apagó las luces, se quitó la larga bata con la que había dormido la noche anterior. Se metió en la cama con su camisón de seda y se cubrió solo con la manta. Luego se recostó sobre las almohadas y dijo: «Ahora podemos hablar sin miedo a que nos oigan». «Por favor, vámonos de aquí», le suplicó Lynetta. «Si nos quedamos aquí, estoy segura de que él encontrará la forma de matarme». «Eso sería imposible», contestó el conde, «considerando el número de soldados que hay tanto dentro como fuera del palacio. Si pueden proteger a Bonaparte, te protegerán a ti». «Estoy muy asustada», murmuró Lynetta. «Te prometo que nos iremos de aquí tan pronto como podamos», dijo el conde. «¿Lo dice en serio?» «Yo siempre hablo en serio. Buscaré alguna excusa para pedir a Bonaparte protección durante nuestro viaje a Calais». «Sí, hágalo», exclamó Lynetta con desesperación. «Es posible que él nos esté esperando en el camino y me cogerá como cogió a mamá y a papá». «Te prometo que eso no sucederá», dijo el conde con firmeza. «Ahora duérmete, Lynetta, y mañana no me separaré de ti en todo el día». «Eso suena maravilloso». Comprendió que ella estaba haciendo un gran esfuerzo por controlarse. La admiró porque no dijo más, sino que se limitó a darse la vuelta hacia su lado como si quisiera dormirse. Debido a que se sentía inesperadamente cansado después de haber pasado todo el día escuchando los agudos comentarios de Bonaparte, el conde cerró los ojos. Debió sumirse en un sueño profundo. 3 horas más tarde despertó al oír a Lynetta gritar angustiada: «¡Me lleva con él! ¡Va a matarme! ¡Sálveme! ¡Sálveme!». El conde comprendió que la joven estaba soñando. Él se sentó en la cama y al hacerlo Lynetta se arrojó sobre él. El conde la rodeó con sus brazos. «Tranquilízate, por favor, tranquilízate», dijo con tono tranquilizador. «Estás teniendo una pesadilla, pero no pasa nada». Ella escondió la cara en el cuello de él. El conde sintió cómo sus manos se aferraban a su camisón de seda. «Él estaba allí. Lo he visto. Extendía los brazos hacia mí». «Estás soñando todavía», dijo el conde. «Despierta, Lynetta. Estás a salvo, te lo prometo». Entonces ella se echó a llorar. Fue la culminación, comprendió el conde, de los muchos meses que había estado cautiva en su propio hogar.
Comprendía la agonía que había sido para ella saber que Segag la estaba buscando para matarla. Todo ello había hecho estragos en sus emociones. Lineta lloraba como una niña. Mientras él la tenía abrazada, sintió como sus lágrimas mojaban la fina seda de su camisón y llegaban hasta su piel. Él se acercó un poco más, sintió la suavidad y el calor de su cuerpo que temblaba contra el suyo. Ella seguía llorando y él comprendió que por fin había estallado la tormenta que había estado contenida en su interior durante tanto tiempo. «Cálmate ya, todo ha pasado», le dijo con voz muy suave. «Cuando lleguemos a Inglaterra olvidarás todo esto». Acarició su pelo y descubrió que era tan suave y sedoso como parecía. Se dio cuenta de que había una suave fragancia en él, como si se hubiera lavado con una esencia de violetas o tal vez de pétalos de rosa. Poco a poco sus sollozos se fueron calmando. Ella no se movió y sus manos continuaron aferradas al camisón de él. Por fin dejó de llorar y murmuró con una vocecita trémula: «Lo siento mucho. No hay necesidad de que te disculpes. Comprendo que has recibido una fuerte impresión al ver a Segag. Yo solía espiarle desde las ventanas de la casita cuando andaba por el jardín, pero parecía todavía más amenazador y horrible esta noche». «Creo que ves las cosas peor de lo que son», dijo el conde, tratando de tranquilizarla. Sus brazos la oprimieron con más fuerza y añadió: «Yo supongo que él debe odiar a Bonaparte, pensando que se ha convertido con toda su pompa y su gloria en un nuevo aristócrata». «Él me estaba mirando a mí», insistió Lineta. «Entonces debemos asegurarnos de que no vuelva a verte». «¿Cómo?». Era como la pregunta de una niña que quiere estar segura de que está a salvo del peligro. «Tendrás que confiar en mí, sentirte segura de que yo te cuidaré bien», dijo el conde en voz baja. Al decir eso, comprendió que era algo que él haría aunque muriera en el intento. Quería salvar a Lineta, quería protegerla y confortarla. Quería, sobre todas las cosas, hacerla feliz. Sentía que todo su cuerpo respondía al de ella en su determinación de hacerlo. Entonces, cuando la oyó lanzar un último y leve sollozo, que era, en cierta forma, un grito de alegría, el conde comprendió que la amaba. Nunca había sentido por ninguna otra mujer lo que sentía en esos momentos por Lineta. Él había estado pensando en ella como en una niña a la que debía cuidar, a quien debía salvar de un dragón representado por Segag. Ahora, en sus brazos, era una mujer muy hermosa y muy deseable. Lo que sentía por ella era muy diferente a lo que había sentido por Elaine o por cualquiera de las bellezas que la habían precedido. Él sentía que Lineta era ya parte de él mismo. Ella estaba incompleta sin su protección, y él se sentía incompleto sin los sentimientos que ella le inspiraba. Ella le hacía creerse capaz de cualquier hazaña, por difícil que fuera, para salvarla de nuevos sufrimientos. «Te amo», hubiera querido decir, pero debido a que la amaba, comprendió que eso sería un error. Ella todavía no había pensado en él como hombre. No le turbaba que sus cuerpos estuvieran tocando. Ahora podía sentir la suavidad de sus senos contra su pecho y el calor de su cuerpo en el brazo que la rodeaba. Él seguía siendo para ella el peñón al que se aferraba, una roca que la salvaría de ahogarse en un mar tempestuoso y aterrorizante. Sabía que destruir esa imagen antes de que ella estuviera lista la haría sentir más temor de lo que ya sentía. «Debo tener mucho cuidado de no herirla», pensó el conde. No se dio cuenta de que eso era algo que jamás había sentido en sus relaciones con otras mujeres. Con ellas siempre pensaba solo en sí mismo. Ahora ni siquiera permitió que sus labios tocaran el pelo de Lineta por temor a que ella se diera cuenta. En cambio, dijo con una voz deliberadamente tranquila y gentil: «Quiero que te acuestes de nuevo y te duermas». Ella murmuró algo ininteligible y él continuó diciendo: «Tenemos muchas cosas que hacer mañana. Debes ayudarme para que podamos irnos lo antes posible a donde está esperándonos el león marino». «¿Iremos en él a Inglaterra?», preguntó Lineta en voz baja. «A cualquier lugar donde tú te sientas libre y sin temor durante el resto de tu vida». Lineta suspiró. Entonces, por primera vez desde que se había arrojado en sus brazos, levantó la cabeza. «Mis lágrimas lo han empapado». «Eso no tiene importancia», sonrió el conde. La soltó para que pudiera acostarse, pero Lineta siguió aferrada a él. «¿Usted no se irá?». «Me quedaré aquí, junto a ti. ¿Me lo promete?». «Te lo prometo». Ella se alejó un poco de él, pero después extendió una mano para aferrarse a la de él.
Si puedo tocarlo, murmuró, no soñaré de nuevo esas cosas horribles. Si me acerco un poco más a ti, estarás más cómoda, dijo el conde. Se metió debajo de las sábanas y mantas que cubrían a Lynetta. Luego se volvió hacia ella, de modo que sus manos pudieran tocarse sin esfuerzo. Así está mejor, murmuró ella. Se acercó un poco más a él. Ahora estaban el uno enfrente al otro, con las cabezas en almohadas separadas. El conde sabía que tenía que moverse solo unos cuantos centímetros para rozar sus labios. Su instinto le dijo, sin embargo, que no era el momento más apropiado para besarla y que sería un tremendo error porque destruiría el sentimiento de seguridad de Lynetta. Él la deseaba, sentía la sangre que latía en sus sienes y todo su cuerpo vibraba a causa de la necesidad de besarla. Quería oprimirla contra él y hacerle el amor. El conde intentó olvidar sus propios sentimientos y se obligó a pensar solo en ella. «Duérmete, Lynetta», le dijo. «Tú sabes que estoy aquí y te prometo que no me iré». Los dedos de ella oprimieron los suyos. «Buenas noches», dijo. «Gracias por ser tan maravilloso». Su voz sonaba ya somnolienta cuando murmuró de nuevo: «Usted es maravilloso». El conde comprendió que se había quedado dormida. Era evidente que la habían dejado agotada las violentas y traumáticas emociones que la embargaban. Sus dedos soltaron los de él, pero no dejó de tocarle. Él tuvo la impresión de que si retiraba su mano, ella despertaría. Permaneció acostado, escuchando su respiración. Se dio cuenta de que, tal vez por primera vez en su vida, estaba pensando solo en la persona amada. Súbitamente le vino a la mente el recuerdo de Elaine. Sintió que su nombre estaba escrito con letras de fuego en la oscuridad de la habitación. Comprendió que constituía un peligro para su felicidad que nunca había imaginado. Lo que sentía por ella no era amor, sino solo deseo físico, porque se trataba de una mujer muy hermosa. Además, el conquistarla habría proclamado su superioridad sobre sus otros pretendientes, especialmente el marqués de Hampton. «¿Cómo he podido ser tan tonto?», se preguntó a sí mismo. Sintió como si una mano helada le hubiera oprimido la frente. Recordó la carta que había escrito a Elaine antes de salir de Londres. Era una proposición de matrimonio. Si ella la aceptaba, era tan definitiva como si hubieran intercambiado votos matrimoniales ante un altar. Era inconcebible que un caballero dejara plantada a la mujer con la que estaba comprometido. Si el conde hacía una cosa así, como él bien sabía, provocaría un escándalo social en el que se vería relacionada toda la familia de Elaine. El jefe de ella era abuelo, el duque de Avondale. Después había que considerar a sus propios familiares, muchos de los cuales ocupaban cargos en la corte. Su conducta sería condenada por el rey y la reina. El príncipe de Gales y todas las demás personas de importancia en el alto mundo social se sentirían horrorizados. El conde se preguntó a sí mismo cómo había podido imaginar siquiera por un momento que Elaine era la mujer a la que quería como esposa. Se daba cuenta ahora de que no sentía por ella nada parecido a lo que sentía por Lynetta. Elaine era diferente a las otras mujeres. Él no podía negarlo, pero él siempre había tenido la impresión de que bajo su gracia innegable había algo que era falso, que no era del todo sincero. Como se había sentido desconcertado por su indiferencia y la forma en que le eludía, le había parecido más atractiva de lo que era en realidad. Sin embargo, detrás de todo ello, en un nivel más profundo, había algo extraño que él no acababa de comprender del todo. Ahora podía admitir que Elaine había constituido un desafío que él no hubiera podido resistir, un botín que él quería ganar, porque varios de sus amigos estaban compitiendo por él también. Lo que sentía por Lynetta era diferente. Ella lo necesitaba. Comprendía que debido a que ella parecía tan indefensa, no podía abandonarla, como no hubiera podido hacer daño a un animal pequeño, ni hubiera podido ser deliberadamente cruel con un niño. Él tenía tanto y ella tan poco. Él tenía que hacerla darse cuenta de que su amor la compensaría de todo lo que había perdido. Pero estaba Elaine. En la oscuridad, con la mano de Lynetta sobre la suya, con su cuerpo suave y cálido a unos centímetros de él, el conde descendió a los infiernos. Jamás había imaginado que algún día sentiría una agonía como la que sentía en ese momento. Capítulo 6. A la mañana siguiente el conde tenía ya un plan en la mente. Se dirigió primero a visitar al coronel real que estaba a cargo de la seguridad del palacio.
El coronel se levantó al verle entrar en su oficina y el conde dijo: «He venido a solicitar su ayuda, coronel». «Usted sabe que yo haré todo lo que esté en mi mano», contestó el coronel real. El conde se sentó y dijo: «Cuando llegué aquí, dejé las joyas de mi esposa en mi yate. Como no traje guardaespaldas a caballo conmigo, pensé que sería un error viajar de una forma que sin duda atraería a los ladrones». «Estoy de acuerdo con usted», dijo el coronel. «Hemos tenido serios problemas en el camino que va de aquí a Calais». «Ahora he decidido», continuó el conde, «comprar a mi esposa antes de que salgamos de París algunas de las magníficas joyas que tienen ustedes aquí en París. Es verdad que algunos de los mejores joyeros han vuelto a abrir sus establecimientos desde que el general fue nombrado primer cónsul», dijo el coronel, «y yo puedo darle los nombres de quienes están considerados como los mejores». «Eso sería muy amable por su parte. Entonces voy a pedirle dos cosas». El coronel levantó la mirada y el conde dijo: «Primero, ¿podría usted proporcionarme una escolta cuando lleve a mi esposa a elegir las joyas?». «Desde luego», contestó el coronel. «Segundo», continuó el conde, «¿podríamos llevar también escolta cuando salgamos de aquí hacia Calais, cosa que me propongo hacer mañana por la mañana?». El coronel pareció considerar muy razonables sus peticiones y le aseguró que podía contar con lo que deseaba. El conde fue entonces a buscar a Lineta, que se estaba vistiendo. Comprendió al entrar en la habitación que estaba preciosa con el vestido nuevo que se había puesto. Era uno de los que había adquirido con la señora Bonaparte. «Me he enterado de que ha salido», dijo ella, y él comprendió que eso la había hecho sentirse nerviosa. «Solo he ido a ver al coronel real», contestó el conde. «Te diré más tarde lo que he acordado con él». «Estaré lista dentro de unos minutos», dijo Lineta. «¿Vamos a quedarnos en el palacio?». El conde sabía muy bien que a ella le daba miedo dejar la seguridad de las Tullerías. Cuando la doncella que la estaba ayudando a vestirse salió de la habitación, él contestó: «Vamos a salir de compras, pero tranquilízate. Llevaremos una escolta militar». Lineta se echó a reír. «¡Qué importantes nos estamos volviendo!». «Con toda razón», contestó el conde. «¿Quién puede ser más importante que tú?». Ella rió como si fuera un buen chiste. El conde pensó entonces que para él ella era más importante que cualquier otra persona en el mundo. Se preguntó cuándo podría decírselo. Sabía, sin embargo, que debía tener mucho cuidado para no alterarla. Unos minutos más tarde, cuando salieron de la habitación, Lineta deslizó la mano, ya sin timidez, en la de él. El conde se dio cuenta, y no fue un pensamiento muy halagador para él, que Lineta le miraba como si fuera su padre. El carruaje los estaba esperando. Había 2 soldados a cada lado de él que lo siguieron cuando salió de los jardines del palacio hacia la calle. El cochero tenía ya instrucciones del coronel real y los llevó a una joyería de aspecto impresionante que estaba en la rue de Raubourg-Saint-Honoré. En el camino, el conde explicó a Lineta que le iba a comprar un regalo. «¡Oh, no!», exclamó ella. «Usted no debe hacer eso. Ya ha gastado demasiado dinero en mi ropa». «No solo quiero darte algo porque te gustará», dijo él con suavidad, «sino porque eso forma también parte del plan que nos permitirá llegar al yate sin peligro». Ella le miró con ojos muy abiertos y él le explicó: «Salimos de aquí mañana. El coronel real nos ha prometido proporcionarnos una escolta militar hasta Calais». Lineta unió las manos en un gesto de felicidad. Al hacerlo, el conde advirtió que se había acercado un poco más a él, como si tuviera miedo de ser arrancada de su lado en el camino. Tal como habían salido de las Tullerías, con gran pompa, fueron recibidos también en la joyería como si fueran de la realeza. El conde suponía que algunas de las costosas y magníficas joyas que poseía la señora Bonaparte habían sido compradas en aquel establecimiento en particular. Había una excelente exposición de joyas y Lineta se sintió fascinada por ellas. Había joyas del siglo XVIII. Algunas de ellas tenían la forma de ramilletes en los que las flores y el follaje eran diamantes. Lineta estaba mirando un hermoso ramillete de azucenas y el conde se había retirado un poco para admirar unos collares cuando una mujer entró en la tienda. Iba vestida de forma muy elegante. Por un momento se quedó de pie, mirando a su alrededor. Luego emitió un grito de alegría cuando vio al conde. «¡Darryl!», exclamó con placer. «¿Eres tú de verdad?». El conde se dio la vuelta y sonrió. «Marguerite», dijo, «no esperaba verte aquí». «Acabo de llegar», contestó ella, «y encontrarte es lo más maravilloso que me podía suceder». Mientras hablaba, se aferró a la mano del conde.
Lineta pensó, al verla con la cara vuelta hacia la del conde y sus labios entreabiertos de forma provocativa, que era la mujer más atractiva que había visto en su vida. «¿No me has dicho qué estás haciendo en París?», dijo el conde. «Voy a trabajar en el Teatro de Variedades», contestó ella. «Espero desde luego lograr que Napoleón Bonaparte vaya a verme. Estoy seguro de que lo hará. Estás muy hermosa, Marguerite». «Eso es lo que quiero oírte decir», contestó ella. «Y dime, mi más apuesto y excitante amante, ¿cuándo podré verte?», dijo las últimas palabras en voz baja. Pensaba que, como hablaba en inglés, el personal francés de la joyería no la entendería. Lineta, sin embargo, la oyó con toda claridad. Se volvió a mirar las joyas que tenía ante ella, aunque no pudo ver nada. Por primera vez se percató que el conde era un hombre muy atractivo, que había hecho el amor a la hermosa mujer que estaba ahora de pie, muy cerca de él. Ella no sabía con exactitud qué era lo que entrañaba hacer el amor, pero de cualquier modo, el saberlo, la había cogido por sorpresa. Debido a que había estado tan aterrorizada por Jacques Seguin, ella había pensado en el conde solo como un caballero andante que la había salvado del dragón. O tal vez como si fuera el arcángel San Miguel. Había descendido de los cielos para alejarla de la oscuridad del pasaje donde había estado escondida tanto tiempo. Cuando el conde la llevó a las Tullerías, la habían asustado los cumplidos que le hacían los franceses y también la forma en que la miraban. Ella solo quería estar cerca del conde porque solo con él se sentía segura. En ningún momento había pensado en él como un hombre que la podía considerar a ella una mujer. Marguerite, quien quiera que fuera, estaba ahora murmurando cosas al oído del conde que lo hacían reír. Lineta hubiera querido llevarse las manos a los oídos para no oír nada. Nunca se le había ocurrido hasta ese momento lo aburrido que el conde debía sentirse con ella. Sin embargo, había permanecido a su lado cuando podía haber salido a divertirse con mujeres tan hermosas como Marguerite. «Yo no le he divertido nada», se dijo Lineta a sí misma. «Lo único que he hecho ha sido llorar en su hombro». Se sintió de pronto muy deprimida, como si la hubiera envuelto inesperadamente una nube oscura. No entendía sus propios sentimientos. Solo sabía que cada segundo que Marguerite hablaba y reía con el conde, se sentía como si le clavaran 1000 pequeñas dagas en el corazón. Por fin oyó decir al conde: «Me voy mañana, Marguerite, por lo tanto no podremos vernos aquí. Sin embargo, volveré muy pronto. ¿Me lo prometes? ¿Me prometes que lo harás? ¿No hay modo de que pasemos unos minutos juntos antes de que te vayas?» «Me temo que no», contestó el conde. «Yo sé, Marguerite, que vas a tener un gran éxito. Te prometo que diré al primer cónsul que vaya a verte actuar. Eso sería una gran ayuda. Gracias, mi querido Darryl». Al terminar de hablar, le echó los brazos al cuello y bajó su cabeza hacia la suya. Cuando le besó, Lineta emitió una exclamación ahogada y se situó tan lejos de ellos como le fue posible. «¿Cómo puede una mujer actuar de una forma tan escandalosa en público?», se preguntó a sí misma. «¿Y cómo puede el conde permitírselo?». Se apoyó en una de las vitrinas como si necesitara apoyo. Luego oyó al joyero decir en francés: «Su pendiente ya está arreglado, señorita, y espero que ya no le dé ningún problema». «Muchas gracias». Marguerite hablaba el francés con un fuerte acento inglés. Lineta se dio cuenta de que se dirigía hacia la puerta. «Hasta la vista, señoría», dijo al llegar a ella. «Fíjese que digo hasta la vista y no adiós». Por fin salió, y Lineta sintió deseos de emitir un grito de alivio. Sin darse cuenta de que ella estaba muy alterada, el conde volvió a concentrar su atención en el joyero, que estaba sacando de la caja fuerte sus mejores joyas. Dejó varios estuches de piel y terciopelo sobre una mesa. El conde miró a su alrededor, localizó a Lineta y dijo: «Ven a ver estas piezas y dime cuál prefieres». Lineta hubiera querido contestar que no quería nada. Entonces comprendió que el conde no entendería la razón y la consideraría una ingrata. Haciendo un tremendo esfuerzo, se obligó a avanzar con lentitud hacia él. El vendedor colocó una silla para ella frente a la mesa. El conde pidió que le enseñaran anillos de boda. Había muchos donde elegir y encontraron uno de la medida del dedo de Lineta. «¿Te gusta?», preguntó el conde. «Sí, gracias». Lineta se dijo a sí misma que todo formaba parte de la farsa. A él no le importaba qué opinara ella de un anillo que sería arrojado a la basura al llegar a Inglaterra. El conde observó un magnífico collar hecho con estrellas de diamantes engarzadas. Había otro formado por capullos de lilas, una verdadera obra de arte de un genial orfebre del siglo XVIII. Un collar de zafiros que no era tan impresionante como uno de rubíes, y había otro más, de turquesas rodeadas de diamantes.
El conde los examinó todos. Lineta se limitó a permanecer sentada junto a él, sin decir nada. En lo único que ella podía pensar era en la fascinación de la cara de Marguerite y en la forma en que había besado al conde. Se encontró pensando en lo que sentiría si él la besara. Aunque él no se dio cuenta de ello, Lineta miró sus labios a través de sus pestañas y sintió una extraña sensación dentro de sus senos. Era algo que nunca había experimentado. El conde le hizo una pregunta. «¿Cuál de todos te parece más atractivo, Lineta?» «Yo no lo sé». Pensó, al decir eso, que estaba actuando como una tonta. Haciendo un esfuerzo, añadió: «El collar de las estrellas es muy hermoso». El conde pensó que eran como sus ojos y dijo: «Póntelo, déjame ver cómo te queda». La moda del momento imponía que incluso los vestidos de día tuvieran escotes bajos. Lineta se había cubierto al salir de las Tullerías con una estola de terciopelo del mismo color de su vestido de muselina. Ahora se la quitó de los hombros y uno de los vendedores le puso el collar de estrellas formadas por diamantes. El conde pensó que sobre la piel blanca de Lineta quedaba maravilloso. Comprendió que el largo cuello de Lineta era todavía más hermoso que las joyas. Se encontró preguntándose cómo le quedarían si se las pusiera sin nada más encima. Por un momento su deseo por ella pareció elevarse en su interior como una oleada de fuego. Haciendo un esfuerzo, desvió la mirada y dijo con un tono casi agudo: «Pruébate las turquesas». El conde pensó que en el cuello de Lineta quedaban muy hermosas, pero que contrastaban demasiado con la blancura de su piel. El joyero abrió otro estuche. En él había un juego que dejó a Lineta sin respiración. También había sido elaborado en el siglo XVIII. El orfebre había copiado la delicadeza de las flores silvestres y las había incorporado a un collar que parecía haber sido hecho por las hadas. Había pequeños capullos de no me olvides, margaritas, primaveras y orquídeas silvestres. El conde pensó que aquel collar expresaba a la perfección la juventud y la pureza de Lineta. Había pequeños pendientes que hacían juego con el collar, además de 2 pulseras, un broche y un anillo. «Reservaba este juego, señor», explicó el joyero, «para enseñárselo a la señora Bonaparte». El conde no dijo que eran joyas mucho más adecuadas para Lineta. Se limitó a contestar: «Me las llevo». Un brillo de placer apareció en los ojos del joyero, quien mencionó una cifra tan astronómica que Lineta supuso que el conde iba a decir que era demasiado. La verdad es que él pensó que era una suma muy considerable para gastarla en un regalo. Sin embargo, eso les aseguraría tener una escolta adecuada hasta Calais. Además, pensó el conde con sentido práctico, aunque eso significaba el costo de 12 o tal vez 15 caballos, en Inglaterra le habría costado mucho más. Solo cuando estaban ya en el carruaje, avanzando en dirección de las Tullerías, Lineta preguntó: «Creo que ese juego es realmente exquisito, pero ¿qué va a hacer con él cuando vuelva a casa?» «Es un regalo para ti», contestó el conde. «Pero solo mientras estemos en Francia». Él movió la cabeza. «No, es para siempre». Ella le miró como si no pudiera creer lo que él estaba diciendo. Al ver que sonreía, dijo: «Está usted bromeando, ¿verdad?» «Es siempre un error bromear con las mujeres sobre algo relacionado con ellas mismas», dijo el conde. «Es un tema respecto al cual tienen muy poco sentido del humor». «Creo que eso es injusto», protestó Lineta. «Le he hecho la pregunta muy en serio. Yo sé que usted se ha gastado todo ese dinero para que tengamos una buena escolta hasta que podamos escapar de Francia. Pero es demasiado». «Nada es demasiado, si eso te salva de tus enemigos». «Es usted tan bondadoso y tan astuto», murmuró Lineta. «¿Puede usted vender esas joyas cuando lleguemos a Londres?» «Todavía no pareces comprender lo que estoy diciendo», insistió el conde. «Es un regalo para ti, Lineta, algo que espero te haga recordar el tiempo que hemos pasado juntos». Ella le miró con firmeza antes de decir: «¿Lo dice usted de verdad?» «Siempre digo las cosas de verdad», contestó el conde. «Quiero que tengas algo mío». Lineta lanzó un leve grito. «¿Qué puedo decir? ¿Cómo puedo darle las gracias?» «Siendo feliz», contestó el conde, y dejando de tener miedo. «Usted me ha dado demasiado», murmuró Lineta, «y yo no tengo nada que darle a cambio». El conde pensó que tenía una respuesta a eso. En ese momento los caballos entraron en los jardines de las Tullerías y él se limitó a comentar:
Podrás darme las gracias cuando lleguemos al León Marino y zarpemos hacia Dover. Cuando Lynetta se quedó sola en su habitación preparándose para ir a comer, se miró en el espejo. Sin embargo, no fue su propia cara la que vio en él. Era la cara de la fascinante Marguerite, con sus labios rojos y sus largas pestañas oscuras. Lynetta no sabía que habían sido maquilladas. Ella hubiera querido interrogar al conde sobre ella, preguntarle dónde y cómo la había conocido. Pero él no había comentado el encuentro, y a ella le daba vergüenza hacerle preguntas. Mientras se miraba en el espejo, le pareció que volvía a oír la voz de Marguerite diciendo: «Mi más apuesto y excitante amante». Lanzó una exclamación ahogada, como si un cuchillo estuviera clavado en su corazón. Era una sensación tan dolorosa que ella hubiera querido gritar. «¿Por qué no he pensado en él como en un hombre hasta hoy?», se preguntó a sí misma. «He debido comprender que, como todos los hombres, debe estar enamorado de una mujer hermosa». Recordó a los invitados que se habían sentado a la mesa de los Bonaparte en las Tullerías desde que ellos estaban allí. Se había dado cuenta de que tanto los hombres como las mujeres no dejaban de coquetear. Las mujeres eran muy atractivas. Miraban a los hombres con ojos brillantes y con lo que a Lynetta le parecía una clara invitación en los labios. «¿Cómo podría yo actuar así?», se preguntó. Pero dudó de que el conde se fijara en ella como mujer aunque lo hiciera. Él había besado a Marguerite, o más bien ella le había besado a él. Una vez más Lynetta se preguntó ¿qué sentiría si él la besara? «Es algo que no sucederá nunca», se dijo a sí misma. Al darse la vuelta vio la cama y recordó cómo la noche anterior, después de que había llorado, él se había acostado junto a ella y ella se había aferrado a su mano. También la había acercado mucho a él. Sin embargo, ella casi no se había dado cuenta de la fuerza de sus brazos o de que sus cuerpos estaban tocando. «¿Cómo pude dedicarme a llorar en tales circunstancias en lugar de...?» Empezó a preguntarse a sí misma, y entonces se detuvo. No podía creer lo que estaba sintiendo ahora. No podía comprender por qué era una agonía para ella pensar en el conde besando a Marguerite, y por qué había sentido una alegría inmensa cuando él le había dicho que no podía verla mientras ella estaba en París. «Debemos irnos mañana mismo», decidió. «No hay nada que nos detenga aquí». Esta vez no estaba pensando, como lo había hecho antes, en Ségard. Había ahora otro enemigo. Esta vez era una hermosa mujer llamada Marguerite. Durante la tarde el conde recibió al señor Daguerre, quien llegó con la cuenta final de los muebles que había comprado. Estaban anotados no solo todos los muebles que había comprado en el castillo de Marigny, sino también 6 magníficos muebles de Boulle, a los que el conde había dirigido una rápida mirada por encima. Daguerre había descubierto también para él un verdadero tesoro. Era un gabinete hecho en 1670 que, al parecer, había servido de tocador a Madame Maintenon. Los paneles eran de mármol y las figuras talladas representaban las 4 estaciones. Debido a que confiaba en Daguerre, el conde aceptó lo que decía. Regateó un poco por el precio y después le entregó un cheque por la suma total. Comprendió que no podía hacer otra cosa, ya que Daguerre, con gran astucia, había mandado ya todo hacia Calais. La suma total era considerable, pero el conde comprendió que valía la pena, ya que iba a dotar a Charles de un grupo de preciosos muebles que constituían un verdadero tesoro. Entonces recordó que debía esa idea a Hélène y su expresión se oscureció. Una vez más surgió en su mente la terrible pregunta: ¿qué iba a hacer respecto a ella? Esa noche el conde insistió en que cenaran tranquilamente en el palacio, porque no quería, como se lo explicó a Josefina, que su esposa se cansara. Fue una decisión que satisfizo a Bonaparte, y como a la cena asistieron solo 8 personas, el conde comprendió que aquella era la última oportunidad que tendría de conversar con el primer cónsul. Hasta entonces Bonaparte había sido para los ingleses un ogro. El conde tuvo la impresión de que ahora no les gustaría nada su supremacía sobre Europa. Él sabía que el partido de la guerra en el Parlamento inglés estaría muy pendiente para evitar que se extendiera lo que Napoleón consideraba ya como su imperio. Por el momento, de cualquier modo, Bonaparte estaba encantado con la paz. Había asistido a un solemne Te Deum, en acción de gracias, que se celebró en Notre-Dame y hablaba de la gran familia europea. Sin embargo, el conde sabía cuál sería la reacción británica a su actitud. A las 11 en punto, como el conde esperaba, Bonaparte estaba listo para irse a la cama.
Los invitados desaparecieron y Josefina, con el brazo entrelazado con el de Lineta, encabezó el recorrido hacia los dormitorios. «Debe venir a hospedarse de nuevo con nosotros, mi querida condesa», dijo a Lineta. «Estoy segura de que cuando estemos mejor establecidos podremos atenderlos mejor de lo que lo hemos hecho en esta ocasión». «Ustedes han sido muy amables», protestó Lineta. «Es usted muy hermosa», continuó Josefina, «pero cuide mucho a su marido. Es demasiado apuesto para que cualquier mujer esté tranquila». Dio un beso de buenas noches a Lineta y se dirigieron a sus respectivos dormitorios. Mientras se desnudaba, Lineta sintió que sus palabras continuaban sonando en sus oídos. Por supuesto que el conde era apuesto. Era el hombre más apuesto que ella había visto en su vida. Josefina Bonaparte no era la única mujer que pensaba así. Estaba Marguerite, a quien él había besado, y era evidente que no lo hacía por primera vez. Debe haber docenas de otras mujeres, se dijo a sí misma. Esa idea la hizo sentir deseos de llorar. Se metió en la cama y al hacerlo comprendió que el conde no había entrado todavía en su vestidor. Podía oír a Hunt moverse de un lado a otro mientras le esperaba y pensó que tal vez se había quedado hablando con Bonaparte para recomendarle a Marguerite. Entonces se le ocurrió una idea diferente. Tal vez, debido a que era todavía temprano para muchas personas, había ido a verla. Sintió deseos de llorar y de gritar, no solo porque la había dejado sola, sino porque había ido a ver a otra mujer. Esperó ansiando, como no había ansiado nada en toda su vida, oír su voz en la habitación contigua. Finalmente, cuando llegó y lo oyó, comprendió por qué se sentía tan desventurada. Lo amaba. Antes de irse a la cama, el conde había ido a hablar con el coronel real acerca del viaje del día siguiente. Esperaba que pudieran llegar a Calais en el menor tiempo posible. Tenían que esperar a los muebles y él pensaba que sería mejor y más seguro hacerlo en el yate. Si había algún problema, siempre podían lanzarse al mar. Pensó con satisfacción que había planeado todo con mucho cuidado y que sería en verdad muy mala suerte si las cosas no salían a la perfección y sin alterar a Lineta. «¿Tienes todo preparado, Hunt?», preguntó. «Todo, incluyendo los baúles de la señora condesa. Y son muchos más que cuando llegamos». El conde sonrió. «¿Eso es verdad?». Él había preguntado por el joyero de piel. Contenía las preciosas joyas que había comprado para Lineta. Pensó que era poco común que a ella le hubiera sorprendido tanto que él le hiciera un regalo y que se hubiera preocupado tanto por su valor. Recordó los diferentes regalos que había hecho a otras mujeres. Estas los habían recibido, incluyendo a Marguerite, como si tuvieran derecho a ellos. Marguerite era en realidad muy diferente a las actrices ordinarias y a otras intérpretes teatrales. El conde había sido su amante muy poco tiempo. Sin embargo, no había roto su regla de no pagar nunca en efectivo por los favores recibidos de una mujer. De todas formas, ellas aceptaban joyas, como aceptaban también abanicos y guantes. Con frecuencia pensaba que en realidad las damas y las cortesanas se diferenciaban muy poco. Él no había creído necesario explicar a Lineta que Marguerite era la hija de un clérigo pobre que tenía una exquisita voz de soprano. Había sido descubierta cuando cantaba en la iglesia. Un noble que estaba financiando una obra teatral producida en uno de los teatros de Bath la oyó y la convenció de que fuera a Londres. Allí había tenido un éxito fulminante. A su padre, anciano y pobre, le había venido muy bien el dinero que ella le enviaba. No tenía la menor idea de que no todo procedía de lo que ganaba en el escenario. Ella se había enamorado del conde, y aunque a él le intrigó encontrar a una dama en su posición, Marguerite le había preguntado: «¿Por qué voy a querer ser pobre y respetable cuando puedo ser rica y ganarme la admiración de caballeros como tú?». Él se había echado a reír, y cuando por fin su relación, que nunca fue muy seria, llegó a su fin, él le regaló un costoso broche de diamantes. Nunca se le ocurrió pensar que a Lineta, que él consideraba que nunca pensaba en él como en un hombre, le alteraría la forma en que había actuado Marguerite. Cuando entró en el dormitorio encontró que estaba sumido en la oscuridad. Solo ardía una vela en el lado de la cama de él. Lineta tenía los ojos cerrados y él pensó con alivio que ya estaba dormida. Había sufrido una tensión insoportable la noche anterior al tenerla tan cerca de él. Quería besarla, quería abrazarla y, más que nada, hacerle el amor. De manera sorprendente, se sintió de pronto escandalizado consigo mismo.
Nunca en su vida había seducido a una jovencita, mucho menos a una que pertenecía a su misma clase. Con mucha gentileza se acostó en un lado de la cama. Se había quedado con la bata larga puesta como la primera noche y se había cubierto con la manta. Cuando se quedó dormido, se estaba preguntando, como la noche anterior, qué iba a hacer respecto a Elaine. Solo cuando se hubiera liberado de ella podría decirle a Lynetta que la amaba. El conde y Lynetta emprendieron la marcha muy temprano a la mañana siguiente. El coronel real los acompañó a su carruaje y les deseó buen viaje. El carruaje que les había sido proporcionado por Bonaparte era mucho más grande que el que el conde había comprado en Calais. Dio instrucciones a Daguerre para que lo vendiera y le remitiera el dinero. También estaba muy satisfecho con los caballos. Supo que otros caballos tan finos como esos habían sido enviados la mañana anterior para que los estuvieran esperando cuando necesitara cambiar de animales. Eso significaba que en todo momento dispondrían de los excelentes caballos que pertenecían al primer cónsul. Listos para ir delante y detrás de ellos había 6 soldados de caballería, y el conde se enteró de que otros habían sido enviados por delante para montar guardia durante la noche. «No sé cómo darle las gracias por todo lo que ha hecho por nosotros, coronel», dijo el aristócrata al estrechar su mano. Lynetta también le dio las gracias con voz muy gentil. El conde advirtió la admiración que se reflejó en los ojos del coronel al verla. Entonces se pusieron en camino. Los centinelas que había en la escalinata del palacio presentaron armas y el coronel levantó la mano a modo de saludo. Cuando salieron de los jardines, Lynetta se echó a reír con suavidad. «Somos muy importantes y estamos bien custodiados», añadió el conde. «¿Cómo ha podido ser usted tan inteligente como para convencer al general Bonaparte de que debíamos ser tan bien cuidados durante nuestro viaje?» «Estaba pensando en ti», contestó el conde. «Estaba decidido a que disfrutaras del viaje y no quería verte tan preocupada como has estado desde que te conozco». Para su sorpresa, Lynetta no sonrió. Miró hacia adelante y dijo: «Yo soy consciente de que he sido una enorme molestia para usted». «¿Quieres que te dedique cumplidos?», sonrió el conde. «Me encanta tenerte conmigo, Lynetta. De hecho, creo que la cosa más deliciosa que me ha sucedido fue que la señorita Bernier me llevara a donde tú estabas escondida». Vio cómo el rubor cubría las mejillas de Lynetta. Sin embargo, ella no le miró con ansiedad, con ese deleite casi pueril con que lo hacía antes. En cambio, dijo con voz apenas audible: «Yo quisiera que eso fuera cierto. A menos que estés dispuesta a llamarme mentiroso, tu deseo se ha concedido». Lynetta contuvo la respiración. Luego, debido a que no quería alterarla de ninguna forma, el conde se dedicó a enseñarle varios edificios de interés hasta que salieron de la ciudad y se encontraron en el campo. Los caballos eran veloces y el vehículo en el que viajaban muy cómodo. Había algo tranquilizador, pensó el conde, en el sonido de las pisadas de los caballos que viajaban cerca de ellos. Podía ver a los 2 soldados que iban delante y oír a los 4 que iban atrás. Se sentó en un rincón del carruaje y subió los pies en el pequeño asiento que había delante de él. «El viaje es largo», dijo, «así que te sugiero que te quites el sombrero». Lynetta le obedeció y lo dejó en el suelo. No advirtió al hacerlo que el conde la estaba observando y pensando que su pelo, que había sido arreglado por un peluquero de Josefina Bonaparte, tenía un peinado muy atractivo que la favorecía mucho. Recordó también cómo la había tocado cuando ella había llorado en su hombro. Se sentía como la seda bajo sus dedos y ansiaba volver a tocarlo. La misma pregunta volvió a surgir en su mente. Tuvo la sensación de que las ruedas del coche repetían una y otra vez: «¿Y qué vas a hacer con Elaine? ¿Qué vas a hacer con Elaine?» Por fin se detuvieron a comer. Hunt había traído comida de las cocinas de las Tullerías. Había una botella de excelente champán y delicioso paté. Cuando volvieron a ponerse en marcha, el conde no pudo evitar el sentir que ni siquiera un rey hubiera podido viajar con más comodidad que ellos. Lynetta iba muy callada. Durante la comida estuvo muy animada y escuchó con interés todo cuanto el conde decía. Debido a que ella era tan hermosa y él quería besarla, el aristócrata se encontró en varias ocasiones con que había dejado sin terminar una frase. Tan abstraído estaba con la belleza de ella que no tenía idea de lo que estaba diciendo ni de lo que iba a decir. Poco tiempo después se encontraron avanzando por un camino estrecho y solitario.
A ambos lados del camino había árboles cuyas copas casi se unían, y los caballos se vieron obligados a aminorar el paso. De pronto, casi se detuvieron. El conde se asomó por la ventana. Cuando los soldados que iban detrás avanzaron a todo galope y pasaron por delante de él, el conde se puso de pie para ver qué estaba sucediendo. «¿Qué pasa?», preguntó Lineta con voz asustada. En ese momento se oyó el sonido de disparos. Los caballos debieron asustarse porque el carruaje se movió hacia adelante y hacia atrás. El conde volvió a sentarse. «¡Es una emboscada!», gritó Lineta. «Segard está tratando de apoderarse de mí. Es Segard. Yo sé que es él». El terror había vuelto a su voz. Ella se aferró al conde con desesperación. Él la rodeó con sus brazos. Se oyeron más disparos y era imposible para el conde hablar a causa del ruido. Sin embargo, podía sentirla temblar violentamente contra él. Rezó porque lo que ella tanto temía no fuera verdad, y si lo era, porque los soldados fueran capaces de protegerlos. Por fin el vehículo se detuvo. Era evidente que el cochero había logrado controlar a sus animales. No se oyeron más disparos. La puerta fue abierta de pronto. Era Hunt. El conde, que tenía apretada a Lineta contra su pecho, preguntó: «¿Qué ha sucedido?» «Era ese tipo, Segard, señorita, que nos ha tendido una emboscada», dijo Hunt. «Venía con un puñado de pillos como él». Lineta lanzó un grito de horror. «No se preocupe, señora», dijo Hunt con tono tranquilizador. «Ese tipo está muerto, tan muerto como la media docena de los canallas que venían con él». Con mucha gentileza, el conde retiró a Lineta de sus brazos. Ella trató de protestar, pero él se bajó del carruaje diciendo a Hunt al hacerlo: «Cuida de la condesa, por favor». Salió y se dio cuenta de que los hombres habían elegido el lugar más apropiado para una emboscada. Había arbustos bajo los árboles que les habían permitido esconderse. El sargento, que estaba a cargo de los soldados, le explicó cómo los atacantes habían iniciado el fuego demasiado pronto y sus disparos no habían llegado hasta ellos. Sus hombres habían matado a Segard antes de que pudiera hacer ningún daño. Los hombres que había al otro lado del camino habían disparado sus mosquetes sin apuntar debidamente. Los soldados que iban delante del carruaje habían matado a 2 de ellos, y los que cubrían la retaguardia habían matado a 3 más. El resto había huido. Había sangre por todas partes. Los cadáveres estaban esparcidos a ambos lados del camino. Los caballos estaban todavía inquietos y sudorosos. El conde, que examinó a los hombres muertos, comprendió que solo gracias a su previsión habían escapado con vida de aquellos malhechores. Si no hubieran llevado escolta armada, la historia habría sido diferente. La expresión de la cara de Segard, ya muerto, le hizo comprender lo brutal que habría sido su venganza contra Lineta. «Cuanto antes nos vayamos de aquí, mejor», dijo al sargento. «Eso es lo que yo iba a sugerir, señor. Por favor, dé las gracias a sus hombres», dijo el conde. «Les estoy profundamente agradecido. Y doy gracias a Dios porque ustedes hayan estado aquí». El sargento repitió a sus hombres lo que el conde había dicho. Los 2 soldados que iban al frente hicieron un saludo militar, muy sonrientes. El conde volvió al carruaje y, sin hacer caso de los gemidos y los gritos de los 2 hombres heridos, siguieron adelante. Se alegró por Lineta de que estuvieran solo a 7 kilómetros del lugar donde iban a pasar la noche. Cuando volvió a sentarse junto a ella, dijo con voz muy tranquila: «Todo ha pasado ya. Ahora estás libre para siempre de Segard y de cualquier otro enemigo que puedas haber tenido». «¿Está usted seguro de que él está muerto?» «Absolutamente seguro», contestó el conde con firmeza. «Así que sonríe, Lineta, porque quiero verte feliz». Ella levantó la mirada hacia él. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Debido a que se sentía tan aliviado, tan agradecido de haber sido lo bastante inteligente para viajar con escolta, se inclinó hacia ella. Sin pensarlo, porque se sentía profundamente aliviado de que a ella no le hubiera pasado nada, sus labios se apoderaron de los de Lineta. Por un momento ya se quedó inmóvil por la sorpresa. Luego, cuando él la acercó más, sintió que un verdadero éxtasis sustituía la agonía que había invadido su pecho toda la noche. La besó hasta que ella sintió que todo desaparecía: el carruaje, el mundo exterior, el cielo. Solo existía el conde. Como parecía que le estaba robando el corazón con sus besos, cuando él levantó la cabeza, ella dijo incoherentemente: «Te quiero, te amo».
Y yo te amo a ti, contestó el conde. Entonces empezó a besarla de nuevo. La besó hasta que les resultó imposible pensar y solo pudieron sentir. Capítulo 7. Tardaron casi una hora en llegar al lugar donde iban a pasar la noche, una agradable hostería situada al lado del camino. Los soldados que iban a cuidarlos esa noche habían reservado ya sus habitaciones. Cuando subieron a cambiarse, el conde descubrió que la habitación que iba a servirle de vestidor contenía también una cama. Sabía que esa noche le resultaría imposible acostarse cerca de Lynetta y no besarla. Sin embargo, no estaba preparado para el cambio que en ella se había efectuado después de descubrir que él la amaba. Cuando Lynetta bajó al salón privado donde iban a cenar, se había cambiado de vestido y retocado su peinado. En opinión del conde, estaba realmente fascinante. Desde el momento en que entró en la habitación, el conde se dio cuenta de que se sentía muy tímida. No le miró a los ojos y después de unos momentos él dijo: «Esta noche debemos celebrar el haber matado al dragón. Ahora sí, la princesa está libre de peligro». Ella sonrió y el rubor cubrió sus mejillas. «Tú lo has matado», dijo ella con suavidad. El conde tuvo que hacer un esfuerzo para no tomarla en sus brazos. Sabía, sin embargo, que los criados no tardarían en llegar con la cena y no quería mortificarla de ningún modo. Un criado abrió la botella de champán. Entonces, como de costumbre, supervisados por Hunt, los criados de la hostería le sirvieron una excelente comida. Como quería que Lynetta se tranquilizara, el conde habló de los muebles que había comprado y, debido a sus extensos conocimientos en la materia, le contó la historia de algunos de los artífices que los habían creado. No le sorprendió descubrir que ella sabía también mucho sobre mobiliario francés, sobre todo acerca de muebles hechos por hombres como Riesener, que habían trabajado durante el reinado de Luis XIV. «Papá pensaba que él era el más hábil artífice de todos los tiempos», dijo ella, «aunque algunas personas prefieren los muebles de André Boulle». «Tenemos algunos espléndidos ejemplos del trabajo de ambos», dijo el conde. «Estoy deseosa de verlos en tu casa, si alguna vez me invitas a visitarte». Había una expresión en sus ojos que le reveló al conde que esa era la máxima de sus ambiciones. Él hubiera querido decirle que su casa era también de ella y que sería el hogar de ambos cuando estuvieran juntos. Sin embargo, eso era algo que no se atrevía a decir mientras el recuerdo de Elaine colgara sobre él como la espada de Damocles. Tan pronto como terminaron de cenar, subieron a sus habitaciones. Él se dio cuenta de que, debido a que Lynetta pensaba ahora en él como hombre, temía que sugiriera dormir junto a ella. Por primera vez, ella se daría cuenta de que eso era algo que no debía permitir. Al mismo tiempo, debía ser consciente de que si él no hubiera estado allí, se habría sentido muy sola e indefensa. No había olvidado la terrible pesadilla en la que veía a Segard tratando de capturarla. Ahora sabía que había sido un sueño profético. Al mismo tiempo, ella no había soñado el final feliz. «Estoy en la habitación de al lado», dijo el conde, «por si me necesitas, Lynetta, aunque ya sabes que ahora ya no hay nada que temer». «¿Los soldados están fuera?» «He dicho a Hunt que hable con ellos», dijo el conde. «Sé que uno de ellos estará de guardia al pie de tu ventana». «Entonces estoy segura de que no te molestaré». El conde tomó su mano en la suya y la besó. Cuando los labios de él rozaron la piel de ella, sintió que la recorría un leve estremecimiento. Sin poder controlarse, él dio vuelta a su mano y le besó la palma. El aliento de Lynetta se hizo más rápido a través de sus labios entreabiertos. Solo gracias a un increíble autocontrol, el conde logró decir: «Buenas noches, Lynetta. Duerme bien. Mañana saldremos muy temprano». «Buenas noches, y que Dios te bendiga», murmuró ella. La puerta de ella se cerró y el conde se dirigió a su propia habitación, donde le esperaba Hunt. «Ese hombre ya no molestará más a la señora condesa», dijo Hunt mientras ayudaba al conde a quitarse la chaqueta. Debido a que estaban todavía en Francia, continuaba llamando a Lynetta la señora condesa, como el conde le había dicho que hiciera. «Si no hubiéramos tenido una escolta», comentó el conde, «todo habría sido muy diferente». «En las pistas de carrera, señoría, todos dicen que su señoría tiene la suerte del mismo diablo». «Espero que tengas razón», murmuró el conde, pero tenía el ceño fruncido. Al día siguiente, recorrieron una buena parte del camino sin incidentes. La posada en la que se hospedaron era muy parecida a la de la noche anterior, pero Lynetta estaba muy cansada.
El conde comprendió que los años que había pasado encerrada, sin ejercicio suficiente ni aire fresco, eran tan responsables de su debilidad como la falta de alimentación adecuada. Ella había pasado el día recostada en el carruaje, con su mano aferrada a la del conde, pero la mayor parte del tiempo había mantenido los ojos cerrados. Él no estaba seguro de si estaba dormida o despierta. Con solo mirarla sentía que su amor por ella crecía con cada hora que pasaba. Sabía que no era solo porque ella era increíblemente hermosa. Le hacía vibrar de una forma que ninguna otra mujer lo había hecho nunca. El conde también se daba cuenta de que había un lazo espiritual entre ellos. Sin importar lo que fuera, era un amor más grande y más abrumador de lo que él había imaginado que pudiera existir. Debido a que tenía tan poca experiencia con los hombres, Lynetta parecía contenta, sabiendo que él estaba allí y no esperaba que él hablara. El conde recordó otros recorridos que había hecho en carruaje. Las mujeres que le acompañaban esperaban que él expresara su admiración por ellas constantemente. Recordó que una vez había dicho a Henry: «¿Es que las mujeres nunca piensan en nada que no sea el amor?» «No, cuando están contigo», había contestado Henry. Ahora, cuando hablaba con Lynetta, era para enseñarle algún edificio frente al cual pasaban o para recordar algunas de las experiencias anteriores en Europa. Ella no solo escuchaba, sino que también le hacía preguntas inteligentes. Solo cuando sus ojos se encontraban comprendía él que si su propio cuerpo pulsaba de amor, también lo hacía el de ella. «¿Qué voy a hacer?», se preguntó a sí mismo esa noche en la oscuridad, sin encontrar respuesta. Debido a que amaba a Lynetta con una adoración que él nunca había sentido por nadie, no podía hablarle de su compromiso. Era un problema que tenía que resolver por sí mismo. Sin embargo, cuando se encontraron ya a pocos kilómetros de Calais, se sumió en una desesperación que se hizo más profunda a medida que se iban acercando a Inglaterra. ¿Cómo podía perder a Lynetta? Ella era la otra mitad de sí mismo. ¿Cómo podía herirla y asustarla, dejándola sola en un mundo del que ella no sabía nada? Por otra parte, ¿cómo podía enfrentarse al ostracismo social? Con toda seguridad, eso sucedería si manchaba el apellido de su familia y se portaba como un pillo y no como un caballero. Cuando vieron el mar por primera vez a lo lejos, Lynetta, que había ido muy callada, se incorporó. «¿Estamos llegando ya?», preguntó. «Nos falta solo 1 kilómetro», contestó el conde. Él se volvió a mirarla a los ojos. «¡Lo has conseguido! ¡Lo has conseguido!», exclamó ella. «¿Podría un hombre ser más maravilloso que tú?» «Hemos tenido mucha suerte». «Dios ha escuchado mis ruegos», dijo Lynetta con sencillez. «Estoy segura de que papá y mamá nos han ayudado también». «Estoy seguro de ello», reconoció el conde. Si él no hubiera tenido la inspiración de pedir una escolta armada para que los acompañara a Calais, la historia hubiera sido muy diferente. «¿Estás seguro de que tu yate está allí?», estaba preguntando Lynetta. «Me pondría furioso si no estuviera», contestó el conde. «Una vez que subamos a bordo», dijo ella, «estaremos en suelo inglés». El conde comprendió que estaba tratando de tranquilizarse a sí misma, y él contestó: «Es verdad, y como ya no estamos en guerra, no tenemos nada que temer de los otros barcos que haya en el canal». Lynetta lanzó un profundo suspiro. Él comprendió que ella temía que aún en el último momento algo impidiera que ella pudiera salir de Francia. Entonces deslizó su mano en la de él. Levantó un poco la mano del conde, inclinó la cabeza y la besó. Su acción fue tan inesperada que tocó al conde directamente en el corazón. La rodeó con sus brazos y la oprimió contra su pecho. Entonces dijo: «Cuando lleguemos a Inglaterra, mi amor, ¿te casarás conmigo?». Comprendió al decir eso que había tomado una decisión y que se aferraría a ella por encima de todos y de todo. Era una decisión definitiva. Amaba a Lynetta. Ella era todo lo que deseaba en una esposa. No podía imaginar la vida sin ella. Por un momento Lynetta se limitó a mirarle. Entonces apareció un resplandor de felicidad en su cara que la hizo más hermosa que ninguna otra mujer que el conde hubiera visto. «¿Me has pedido que me case contigo?», murmuró. «Voy a casarme contigo», dijo el conde con firmeza. «Te amo, amor mío. Todo en ti es perfecto. Nada más en el mundo tiene importancia». «Eso es lo que yo siento por ti», contestó Lynetta. Él la besó y fue un beso reverente, como si se estuviera entregando a ella para siempre.
Luego, la suavidad y la dulzura de sus labios y la forma en que respondió a él le hizo volverse más posesivo. La abrazó con más fuerza todavía y la besó hasta que los dos estuvieron jadeantes. Te amo, suspiró Lynetta. Haré todo cuanto sea necesario para hacerte feliz. Soy increíblemente feliz ahora, dijo el conde, y era verdad. Comprendió, mientras recorrían las calles de Calais en dirección al muelle, que había tomado la decisión correcta. Haría todo lo que fuera necesario para evitar un escándalo. Se pondría de rodillas ante Elaine y le imploraría que le liberara de su promesa de casarse con ella. Estaba dispuesto a darle la mitad de su fortuna si era necesario, pero sin importar lo que eso le costara, nada le haría renunciar a Lynetta. Ella llenaba su mundo y él sabía que para ella no había nada ni nadie más que él. Debido a eso tenía que protegerla, cuidarla y hacerla feliz. Puso su mano debajo de la barbilla de ella y le hizo volver la cara hacia él. «Te adoro, cielo mío», dijo. «Cuando nos casemos daré gracias a Dios todos los días de mi vida por haberte encontrado. Como le he agradecido yo desde que tú me salvaste». Levantó una mano y acarició la mejilla de él. «Recé y recé pidiendo a Dios que pudiera escapar de Segag», dijo, y de pronto mi caballero andante con su resplandeciente armadura estaba ahí. Había una nota de profunda admiración en su voz. El conde sabía que para ella él era todavía un caballero con poderes sobrenaturales. Lo hacía sentirse humilde y orgulloso a la vez. Al mismo tiempo, lo hacía ser muy consciente de la responsabilidad que había contraído con ella. Debido a que no encontraba palabras para expresar sus sentimientos, empezó a besarla de nuevo de una forma exigente, apasionada y posesiva, como si tuviera miedo de perderla. El carruaje se detuvo en el muelle y el conde buscó con la mirada el león marino. Era, pensó él, una embarcación magnífica. Se bajaron del carruaje. El conde dio las gracias al cochero y le entregó una generosa propina. También dio las gracias al sargento y a sus hombres y estrechó la mano de cada uno de ellos. Cuando Lynetta trató de hacer lo mismo, los hombres se quitaron los cascos de la cabeza y se llevaron la mano de ella a los labios. El conde los invitó a disfrutar de una cena especial esa noche para celebrar que habían llegado bien a Calais y les entregó una elevada cantidad de dinero que cubriría con creces el costo de la cena. Ese dinero significaba una paga de un mes extra para cada soldado. Por fin, el conde y Lynetta subieron por la rampa. El capitán esperaba en la cubierta. «Bienvenido a bordo, señoría». «Me alegra mucho volver a verle», contestó el conde. De pronto el conde emitió una exclamación. De pie, detrás del capitán, vio una figura familiar. «¡Henry!», exclamó. «Hola, Darryl», contestó su amigo. «Esperaba que no me hicieras esperar aquí demasiado tiempo». «¿Qué haces aquí?», preguntó el conde. Entonces recordó que Lynetta se encontraba a su lado. «Permíteme presentarte a mi más viejo y querido amigo, Henry Littman», dijo. «Ha sido una verdadera sorpresa para mí encontrarte a bordo del León Marino». Si el conde estaba sorprendido, también lo estaba Henry. Miraba a Lynetta con asombro. El conde comprendió que estaba admirando la belleza de su cara, así como la elegancia de su vestido y su sombrero. Entraron en el salón y un camarero les llevó una botella de champán. «Me gustaría», dijo Lynetta con timidez, «ir abajo para quitarme el sombrero». «Sí, por supuesto», dijo el conde. «Te enseñaré tu camarote». Condujo a Lynetta por la escalerilla. Abrió la puerta de un camarote contiguo al suyo e invitó a la joven a entrar. Hunt había bajado ya uno de los baúles de Lynetta y estaba supervisando la llegada de otro que era transportado por 2 marineros. Lynetta miró al conde. «Creo», dijo, «que si no me necesitas por el momento, me gustaría recostarme un poco». «Eso sería muy sensato», dijo el conde. «Hunt sacará tus cosas y yo te diré si hay señales de la llegada de los muebles». Ella le sonrió encantadoramente. El conde tuvo que hacer un gran esfuerzo para volver al lado de Henry. Cuando entró en el salón y cerró la puerta, Henry dijo: «Solo tú, Darryl, podías haber encontrado una mujer tan hermosa y tan exquisita. ¿Quién es ella? ¿Es uno de los tesoros que quieres importar de Francia?» «Ella es el tesoro, el único que cuenta», dijo el conde con firmeza. Se sentó y se tomó la mitad de la copa de champán, sintiendo que la necesitaba. Se sentó y se tomó la mitad de la copa de champán, sintiendo que la necesitaba. Luego, como su amigo no añadía nada, preguntó: «Supongo que hay alguna poderosa razón por la que estés aquí. ¿Cuál es?»
He venido a traerte una mala noticia, contestó Henry. He pensado que preferirías enterarte por mí. ¿De qué?, preguntó el conde. Elaine se casa mañana con Hampton. El conde cerró los ojos. Casi no podía creer lo que acababa de oír. Se sintió como si la gloria se hubiera abierto y los ángeles estuvieran cantando. Temía que la noticia te alterara mucho, estaba diciendo Henry, pero después de ver a tu compañera de viaje, empiezo a dudarlo. Me has dicho exactamente lo que hace varios días le pido a Dios en mis oraciones. El conde dijo eso con un tono tan solemne que su amigo le miró con sorpresa. Como si pensara que debía dar a su amigo tiempo para asimilar la noticia, Henry dijo: «Como no estás tan alterado como yo pensé que estarías, tengo algo que decirte que tal vez te sorprenda». «¿De qué se trata?» «He descubierto, gracias a un viejo amigo de la familia de ella, por qué logró Elaine atraerte de la forma increíble que lo hizo, y atraer también a Hampton y a muchos otros». «¿Qué estás diciendo?», preguntó el conde. «Al parecer», continuó Henry, «Lady William fue, cuando era una jovencita y vivía en Irlanda, una notable actriz». Vio la sorpresa reflejada en los ojos del conde y dijo con rapidez: «No estuvo en un escenario ni nada semejante, pero solía representar obrillas en el ruinoso castillo de su padre. Un miembro de mi familia que la vio actuar me dijo que era absolutamente notable, mucho mejor que la señora Siddons o la señora Jordan». El conde continuaba escuchando con gran atención, y Henry dijo: «Cuando se casó con Lord William, se puso furiosa al descubrir que, como hijo menor, no tenía dinero. Decidió que no permitiría que Elaine cometiera el mismo error que ella». «¿Qué error?» «Pensar que un título, incluso de inferior categoría, podía compensar la pobreza», dijo Henry con franqueza. El conde empezaba a comprender a dónde se dirigía aquella historia. Así que enseñó a Elaine, casi desde el momento en que empezó a andar, continuó Henry, la forma de conseguir todo lo que deseara. Se inclinó hacia adelante en su silla para continuar diciendo: «¿Te das cuenta, Darryl, con qué habilidad instruyó a Elaine para conseguir atraer a todos los hombres, incluyéndote a ti?» El conde se irguió en su silla. «¿Me estás diciendo que todo era una farsa?» «Por supuesto que lo era. Lady William es muy astuta. Sabía, por ejemplo, que Hampton y tú estaban acostumbrados a que las mujeres se rindieran a sus pies o cayeran en sus brazos como frutas maduras para interesarse en una jovencita». El conde contuvo el aliento. Tenían que ser intrigados y engañados por alguien que parecía indiferente a cualquier avance, y fue lo bastante lista como para jugar con dos ases, uno en contra del otro. «¡Caramba! ¿Me estás haciendo sentir como un tonto?», exclamó el conde. «Eso es exactamente lo que fuiste», dijo Henry, «pero se te puede disculpar porque Lady William manipuló a Elaine como a una marioneta, de una forma muy inteligente». El conde no dijo nada y Henry concluyó: «Lo único que puedo decir es que, gracias a Dios, por lo que a ti se refiere, ella ha elegido a Hampton y no a ti. ¿No sabes cuánto me alegro?». El conde se puso de pie y se acercó a la claraboya. Levantó la mirada hacia el sol poniente y pensó que era el hombre más afortunado del mundo. Había salvado el último obstáculo y Lynetta podría convertirse en su esposa sin dificultad. No habría escándalo, no habría recriminaciones ni ostracismo. Henry le observaba con una leve sonrisa en los labios. Cuando el conde se dio la vuelta, Henry preguntó: «¿Qué vas a hacer?». «Voy a casarme», contestó el conde. Henry le miró con firmeza. «¿Cuándo?». «Esta noche». «¿Esta noche?», repitió Henry con incredulidad. El conde volvió a su silla. «Amo a Lynetta», dijo, «y pensaba casarme con ella sin importar cuáles fueran las consecuencias. Elaine podía haberte demandado por incumplimiento de promesa». «Lo sabía», dijo el conde. «Pensé que se me exiliaría del palacio de Buckingham y que hasta tal vez habría tenido que renunciar a mi club». «Ya no hay necesidad de nada de eso», dijo Henry con rapidez. «Sí, lo sé, pero no quiero que los miembros del Club Whites piensen que Hampton me ha derrotado en la recta final. Lo que es más importante para mí, no quiero que nadie piense que me he casado con Lynetta por despecho». Henry comprendió. «Entonces, ¿qué te propones hacer?». «Me propongo», dijo el conde con voz suave, «decir al capitán que lleve al león marino más adentro. Entonces Lynetta y yo podremos ser legalmente casados por él». Los ojos de Henry brillaron alegremente. «Comprendo», dijo. «Cuando tu matrimonio sea anunciado, habrá tenido lugar un día antes del matrimonio de Elaine y Hampton». «Exacto», exclamó el conde. «En realidad, aunque tú no lo creas, estoy pensando en Lynetta más que en mí mismo». Henry comprendió que tenía razón.
Si el conde se casaba inmediatamente después de Elaine, muchos de sus amigos, que sabían que ella le había enviado a Francia, estarían seguros de que él estaba tratando de disimular la furia que le había causado que le hubieran dejado plantado. «Creo que es una excelente idea», dijo él. «Espero que me permitas ser tu padrino». «¿Y quién si no podría serlo?». Al decir eso, el conde salió del salón para ir a buscar al capitán. 3 de los marineros del barco fueron enviados a la ciudad a comprar todas las flores que encontraran disponibles. A continuación se dirigió a su propio camarote para disfrutar del baño que Hunt le había preparado. Una vez que se secó, no empezó a vestirse, sino que se puso la bata larga que había usado para dormir junto a Lynetta y se dirigió al camarote de ella. Estaba como él esperaba, profundamente dormida. A la luz dorada que arrojaban los últimos rayos del sol, pensó que parecía un ángel. Se sentó en la cama y, tal como había deseado hacer tantas veces, la despertó a besos. Cuando Lynetta abrió los ojos y lo vio, le echó los brazos al cuello. El beso de él se volvió más posesivo y el conde sintió un toque de fuego en la respuesta de los labios de ella. Él levantó la cabeza. «Estaba dormida», dijo Lynetta. «Lo sé, amor mío, pero ahora tienes que despertar». «¿Ya es hora de cenar?» «Sí. Va a ser una cena que servirán más temprano que de costumbre, porque tenemos algo muy importante que hacer después». «¿Qué?» «Vamos a casarnos». Ella le miró con fijeza, como si pensara que no había oído bien. Luego preguntó: «¿A casar? ¿Casarnos?» «Sí, amor mío, porque te amo de una forma abrumadora y porque quiero volver a Inglaterra contigo convertida en mi esposa. Así que vamos a casarnos en alta mar». Los ojos de ella se encendieron como si hubiera 1000 luces tras ellos. Sin embargo, no dijo nada, y el conde continuó diciendo: «Yo sé, mi vida, que probablemente te habría gustado una boda en la iglesia, pero, como hemos visto en el camino, la mayor parte de las iglesias están en ruinas, y me imagino que las de Calais se encontrarán en iguales condiciones». «No importa dónde me case», murmuró Lynetta, «si lo hago contigo». «Te casarás conmigo y serás mi esposa legalmente», dijo el conde. «Cuando lleguemos a Charn, tendrás en mi propia capilla la ceremonia religiosa que desees, en una capilla que, a través de los siglos, ha sido católica y protestante». Él la miró con cierta inquietud, pero ella sonrió y dijo: «Un matrimonio en alta mar será algo muy emocionante». «Entonces ponte tu vestido más bonito», dijo el conde, «y le diré a Hunt que te busque un velo de novia. Estoy seguro de que no le será difícil encontrarlo». Lynetta se echó a reír. «Todo respecto a ti es muy emocionante», dijo. «Nunca, ni en mis más locos sueños, habría imaginado que me casaría en alta mar». «Bueno, date prisa y vístete, por si el movimiento del barco te marea». «Eso sería muy poco romántico», dijo Lynetta. Él sonrió y se dirigió a su camarote a vestirse. Lynetta descubrió que Hunt había sacado ya varios de sus mejores vestidos de los baúles y los había colgado para evitar que se arrugaran. Contempló los vestidos que había elegido cuando fue de compras con Josefina Bonaparte. Entonces cogió uno de los que le había gustado mucho al conde y que era plateado. Lanzaba destellos al moverse ella. Cuando entró en el salón comprendió, por la expresión de sus ojos, que el conde comprendía por qué lo había elegido. Tenía junto a él el estuche que contenía las joyas que le había comprado en París. Cuando él le puso el collar alrededor de la garganta y los brazaletes en las muñecas, adquirió el aspecto, pensó el conde, de una diosa del Olimpo. Él besó el anillo y lo deslizó en el dedo de ella, diciendo al hacerlo: «Esta es la primera cadena que te ata a mí». «No necesito ninguna cadena», murmuró de modo que Henry no pudiera oírla. Con gran diplomacia, Henry había cruzado el salón para ir a contemplar el cielo a través de la claraboya. Las estrellas empezaban a salir en el cielo. Pensó con deleite que había acertado al ir a buscar al conde para advertirle de lo que estaba ocurriendo en Inglaterra. Él sabía mejor que nadie que para el conde casarse antes de que lo hiciera Elaine sería un triunfo que acrecentaría su reputación. Él siempre había ido a la cabeza de todo, y sería impensable dejar que quienes estaban celosos de él pensaran que había sufrido un descalabro. Henry pensó, haciendo planes en la mente, que sería muy fácil explicar que el conde se había casado en alta mar, porque pocas iglesias estaban abiertas en Francia y los sacerdotes y clérigos eran muy difíciles de encontrar. «Darry la ha ganado otra vez», se dijo a sí mismo con tono triunfal. Comprendió que lo más importante de todo era que nunca había visto a su amigo tan profundamente enamorado. Se conocían tan bien que se daba cuenta de que el conde nunca había estado enamorado de Elaine.
Ella siempre había constituido un reto para él. El que todo hubiera sido un plan preconcebido para hacer caer en la trampa al conde o a Hampton hacía todavía mejor el hecho de que el conde hubiera tomado la delantera. Había todavía algo que él no había relatado a su amigo, porque no había tenido oportunidad de hacerlo, y era que la razón por la que Elaine había mandado al conde a Francia era para disponer de más tiempo. Quería estar segura de que el padre del marqués iba a morir realmente y que ella sería muy pronto duquesa. El duque llevaba varios meses enfermo, pero como era un hombre todavía joven, no había razón para suponer que no pudiera recuperarse y vivir otros 20 años. Lady William quería lo mejor para su hija, ¿y qué podía ser mejor que convertirse en duquesa? Pero que el novio fuera dependiente de su padre, quien le daba lo indispensable y nada más, era algo que ella había soportado durante 20 años y no quería que le sucediera a su hija. Estaba decidida a que Elaine no experimentara esa misma frustración. «Se lo contaré todo más tarde», se dijo Henry a sí mismo. «Por ahora, en lo único en lo que quiere pensar es en esa exquisita criatura que ha encontrado en Francia». El camarero sirvió la cena. No fue una comida muy abundante, pero sí deliciosa. No comieron en el salón, sino en otro camarote. El conde explicó que era un lugar que él tenía reservado para escribir y leer. «Es un rincón», explicó, «para quienes no quieren ser molestados». Cuando terminaron de cenar, miró a Lynetta y ella comprendió lo que él quería, sin necesidad de que tuviera que decírselo con palabras. «¿Debo ir a prepararme?», preguntó. Se dio cuenta, al decir eso, de que las velas del barco habían sido izadas y se movían con la fina brisa proveniente del sur. Era una noche cálida y el mar estaba en calma. Cuando Lynetta bajó a su camarote, comprendió que no debía tener miedo de marearse. En cambio, se sentía invadida por una emoción incontenible, porque iba a casarse con el conde, y eso significaba que no volvería a sentir miedo jamás. Le resultaba difícil creer que no estaba soñando. Temía despertar y encontrarse en la casita de su institutriz, sin atreverse casi a moverse o hablar, para no ser vista o oída. Pero no estaba soñando. Era verdad. Estaba allí, y muy, muy enamorada. «Gracias, gracias, Dios mío», murmuró en voz baja. De repente vio encima de la cama un velo de encaje tan delicado que parecía haber sido hecho por manos de hadas. Se lo puso en la cabeza y se lo sujetó con la guirnalda que había junto a él. Estaba hecha de flores silvestres, lirios, margaritas y muchas otras a las que no pudo ponerles nombre. Era una copia fiel de su collar. Sabía que el conde había dado específicas instrucciones para su confección. Al mirarse en el espejo, pensó que su aspecto era ahora muy diferente al de la muchachita asustada que había estado escondida en aquel oscuro pasaje del castillo de sus padres. Llamaron a la puerta. «Adelante», contestó ella. La puerta se abrió y Henry apareció en el umbral. «¿Está usted lista?», preguntó. Cruzó el camarote y le dijo: «Voy a entregarla y a actuar también como padrino de Darryl». La miró durante largo rato antes de decir: «Es usted muy hermosa, y creo que ama a Darryl». «Lo amo con todo mi corazón», dijo Lynetta. «Y él la ama a usted. Debido a que siempre hemos significado tanto el uno para el otro, deseo su felicidad más que la mía propia». «Pido a Dios que sepa hacerlo feliz», dijo Lynetta. «Pero, por favor, ayúdeme usted. Me temo que soy un poco ignorante, ya que he conocido muy pocos hombres en mi vida, y ninguno en los últimos 3 años». Henry la miró sorprendido. «Espero que usted y yo seamos amigos siempre. Y como amigo suyo, haré lo que usted me pida». Cogió la mano de Lynetta y la besó. Luego la cogió del brazo y sin decir más salieron del camarote y subieron la escalerilla. Cuando llegaron arriba, Hunt estaba esperándola, con un ramillete de flores blancas que se parecían a las de su guirnalda. Se lo entregó a Lynetta y cuando ella le sonrió, Hunt dijo: «Buena suerte y que Dios la bendiga, señorita». Henry la condujo al salón que había sido transformado en un verdadero jardín. El conde había ordenado que compraran todas las flores que hubieran disponibles en Calais. Al entrar ella, el conde pensó que Lynetta no parecía una flor, sino un rayo de luz. Había algo espiritual en ella que la hacía parecer a los ojos del conde como alguien procedente del cielo y no de la tierra. Comprendió al verla de pie a su lado que la adoraba realmente. Era algo que haría toda su vida. El capitán, que estaba muy elegante vestido con su uniforme de gala y el pecho cubierto de medallas, leyó todo lo correspondiente a la ceremonia nupcial con voz profunda e inconfundible sinceridad. Finalmente terminó con las siguientes palabras:
Por el poder que me ha sido conferido por su majestad el rey Jorge III, yo los declaro marido y mujer, e imploro a Dios porque bendiga vuestra unión». Cerró entonces su libro de oraciones. Lineta levantó la mirada hacia el conde con una expresión de amor que la transfiguraba. Sin sentir la menor turbación, el conde inclinó la cabeza y la besó. «Ya eres mi esposa», dijo con suavidad. Y sin decir nada al capitán ni a Henry, la rodeó con un brazo. La condujo a través del salón hacia la escalerilla. Ella pensó que iba a llevarla a su camarote, pero, para sorpresa suya, abrió la puerta del camarote principal que ocupaba todo el ancho de babor. Al entrar, Lineta lanzó una leve exclamación ahogada. Había 2 literas encendidas y su luz revelaba que todo el camarote había sido decorado con flores blancas. Los marineros, por instrucciones del conde, habían creado un pequeño jardín. Era tan hermoso y tan fragante que Lineta lanzó un grito de alegría. «¿Cómo has podido hacer algo tan hermoso?», preguntó. «Hemos tenido una boda bastante extraña, mi amor», contestó el conde, «pero yo quiero que recuerdes que este es el día más importante de nuestra vida». Ella levantó sus labios hacia los de él. El conde le quitó la guirnalda de la cabeza y después el velo, y dejó ambas cosas en una silla. Luego le quitó el collar y le soltó el pelo. Este cayó sobre sus hombros como cuando dormía junto a él. Por fin la tomó entre sus brazos, y al besarla, ella sintió que le estaba desabrochando la espalda del vestido. Este se deslizó hasta el suelo. Luego el conde la levantó en sus brazos y la dejó en la cama. Lineta quedó acostada entre las flores, aspirando su fragancia. El mar estaba muy tranquilo. Las olas se limitaban a acariciar el casco del yate. Lineta pensó que todo parecía mágico, encantado, y que ella misma formaba parte de un cuento de hadas. El conde se tumbó a su lado. Al hacerlo recordó cómo ella había llorado en su hombro y cómo después se habían quedado acostados el uno al lado del otro. Lineta estaba pensando en lo mismo y se preguntó: ¿por qué no comprendí entonces que le amaba? Ahora su corazón latía violentamente. Ella sentía que muchas sensaciones extrañas, como la luz de la luna misma, se movían a través de sus senos, le subían a la garganta y temblaban en sus labios. «Te amo, mi hermosa, mi maravillosa, mi pequeña esposa», dijo el conde. «Y yo te amo a ti», contestó Lineta. «¿Cómo puede un hombre ser tan magnífico, tan inteligente y tan bueno como tú?» Su voz se quebró. Estaba pensando en que él había sido bueno no solo con ella, sino también con la señora Bernier y con los soldados que los habían escoltado hasta Calais. «Estamos casados», exclamó el conde, casi como si necesitara convencerse a sí mismo. «Ahora sé que no tendré que contener durante más tiempo mis deseos de besarte, porque no deseaba hacerte sentir más miedo del que ya tenías». «¿Deseabas besarme?» «Me resulta imposible decirte lo mucho que lo deseaba», dijo él, «o la agonía que suponía para mí estar acostado cerca de ti y no poder tocarte». A él le pareció que ella parecía sorprendida y se dio cuenta de que en realidad no entendía lo que le estaba diciendo. «Te adoro, vida mía, pero no quiero que tengas miedo de mí, ni herirte de ningún modo». «¿Cómo podría tener miedo de ti?», preguntó Lineta. Ella levantó la mirada hacia él y añadió: «Cuando estoy cerca de ti, de esta forma, pienso que es lo más emocionante y más maravilloso que me ha sucedido nunca». La forma en que lo dijo y la forma en la que su cuerpo temblaba reveló al conde que experimentaba el mismo tipo de éxtasis que sentía él. La emoción era más intensa y más maravillosa que cualquier otra cosa que hubiera conocido nunca. Debido a que era imposible expresarlo con palabras, besó a Lineta con mucha gentileza en los ojos, los labios y después el cuello. Ella se movió bajo él y eso intensificó lo que ya estaba sintiendo. «Te amo», murmuró. «Oh, mi adorable caballero andante, te amo». «¿Qué sientes?» «Me siento excitada de una forma enloquecedora. No puedo respirar y las estrellas parecen estar parpadeando dentro de mí». «Mi vida, mi amor, corazón de mi corazón, te adoro. Enséñame todo sobre el amor. Temía tanto no encontrar nunca el amor. Yo te enseñaré a amarme. Te amo, ya te amo con todo mi ser, mi corazón y mi alma. ¿Y tu hermoso cuerpo? Es tuyo. También sí, lo quieres». «¿Que si lo quiero?», preguntó el conde con voz muy profunda. «Mi amada esposa, lo quiero y lo deseo de una forma casi insoportable». «Entonces dime qué tengo que hacer. Te idolatro».
Mientras el aroma de las flores lo envolvía y las estrellas brillaban en lo alto del cielo, el conde comprendió que estaba volando hacia el infinito. Ya no eran humanos, sino divinos. Él había encontrado el tesoro que todos los hombres buscan y solo muy pocos encuentran. Dios les había dado la bendición en esta vida y en la vida que vendría después de esta. Estaban con Él, en el esplendor, en la maravilla y en la gloria del amor. Esto fue Un caballero en París, de Bárbara Carlan.